Muy bien, muchachos, ahora que terminamos con la parte de cromatografía, vamos a iniciar con la siguiente técnica, que es la espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica analítica que nos permite la separación de iones. Es muy importante, iones, moléculas con carga. Y los vamos a separar con base a la relación entre su peso molecular, o sea, la masa, y la carga que tenga este ion. Este es un ejemplo de un espectro de masas y la información más importante que nos proporciona esta técnica, en primer lugar, es el peso molecular del compuesto. Cualquier molécula que sea esta que estamos analizando tiene un peso molecular de 72. Y otra información importante que nos da la espectrometría de masas son los fragmentos de esa molécula. Si la molécula que estamos analizando llegó al detector del espectrómetro de masas sin romperse, o sea que la molécula llegó íntegra hasta el final, pues obviamente vamos a ver su peso molecular. Sin embargo, si en el camino esta molécula empezó a romperse, empezó a fragmentarse, lo que podemos ver también son esos pedazos que llegaron al detector, dependiendo de qué molécula es, si es un alcohol, si es una acetona, si es un ácido carboxílico, pues los fragmentos van a ser diferentes y nos puede indicar qué tipo de compuesto es. Entonces, de nuevo les repito, en la espectrometría de masas nosotros vamos a ver los iones. Eso significa que la molécula cuando llegó al detector y que tiene un peso de 72 llegó como una molécula con carga positiva. Los fragmentos, ya sea 57 o 43 que los tenemos aquí señalados, también llegaron al detector como iones con carga positiva. Entonces es muy importante que no se les olvide que lo único que detecta el espectrómetro de masas son los iones. Si llega una molécula neutra no lo va a detectar, solamente nos interesan los iones. Un espectro de masas nos grafica la intensidad relativa, o también llamada abundancia relativa, en contra del peso molecular del analito o del fragmento. Eso quiere decir que entre más moléculas lleguen al detector, más grande será el pico, porque más grande será la abundancia de ese fragmento o de ese compuesto. Y entre más a la derecha esté graficado la señal, es porque más pesado es el compuesto. Obviamente, como aquí tenemos un compuesto que pesa 72, aquí tenemos un fragmento que pesa 57 y aquí tenemos un fragmento que pesa 43. Y les repito, entre más larga es esta señal, es porque más de ese fragmento llegó al detector. Esto quiere decir, fragmento 43 llegó en una abundancia muy elevada al detector. Fragmento 57 llegó en una abundancia relativamente poca. Y la molécula íntegra llegó en una abundancia también relativamente poca. Entonces, esa es la información que nos puede dar un espectro de masas. Muy bien, muchachos, esto es de forma general lo que sucede en un espectrómetro de masas. En primer lugar, tenemos que introducir la muestra a la cámara del espectrómetro de masas. Sin embargo, nosotros necesitamos que la muestra esté en fase gaseosa. Si nosotros ya lo tenemos en gas, pues excelente, simplemente la introducimos y procedemos a analizarla. Si tenemos la muestra en solución, si tenemos la muestra en líquido, pues entonces la vamos a calentar para lograr vaporizar esa muestra. Pero les repito, nosotros necesitamos que la muestra tenga una carga, en específico una carga positiva. Para lograr ionizar esa muestra, para lograr convertirla en un ion positivo, hay muchas formas. La más importante en espectrometría de masas es utilizando un haz de electrones. Entonces un equipo que ioniza la muestra de esa forma, obviamente tiene una fuente de electrones para provocar que un haz de electrones choque con los electrones de la muestra. Y de esta forma, ahora vamos a tener nuestra muestra con una carga positiva. El espectrómetro de masas también tiene un campo eléctrico que va a acelerar las partículas ya cargadas a través de un campo magnético, o sea, un imán. Las moléculas cargadas y aceleradas
pasan por un tubo donde el campo magnético separa las partículas de acuerdo a su relación masa-carga. Esto quiere decir que primero llegan las partículas ligeras al detector y posteriormente llegan las partículas pesadas. ¿Y qué queremos decir con partículas ligeras y con partículas pesadas? Porque obviamente nosotros tenemos nuestra muestra que va a terminar llegando al detector, pero si en este proceso la muestra se fragmenta, pues van a llegar esos pedazos, esos fragmentos primero al detector y posteriormente va a llegar la muestra completa con su peso molecular íntegro. Muy bien, cuando la molécula orgánica vaporizada pasa por el compartimento de ionización, es aquí donde es bombardeada por una corriente de electrones. Estos electrones tienen bastante energía y van a lograr remover un electrón de la molécula para formar un ion positivo. Entonces, explicado de otra forma, este método de ionización que llamado impacto electrónico, vamos a ejemplificar con esta molécula de un aldehído. Nosotros sabemos que el oxígeno del aldehído, por supuesto, tiene sus dos pares de electrones libres. Entonces, llega a la cámara de ionización el compuesto. ¿Y qué es lo que pasa? La molécula es bombardeada por electrones de alta energía. Estos electrones de alta energía van a lograr chocar con un electrón de la molécula. En este caso, en específico, les pongo este ejemplo porque el oxígeno tiene una gran densidad electrónica por sus pares de electrones libres. Entonces vamos con este ejemplo. Los electrones de alta energía llegan, chocan con los electrones del oxígeno y van a hacer que uno de estos electrones se vaya. Ahora, de esta forma, vamos a obtener que el oxígeno tiene un par de electrones, pero en la otra parte vamos a poner que perdió un electrón y le vamos a poner esa carga positiva. Obviamente, si esta molécula perdió un electrón, su peso molecular no se ve afectado. Recuerden que los electrones tienen un peso tan pequeño que no sé si es diferente si lo perdemos. Sin embargo, ahora, al perder un solo electrón, la molécula ya no es neutra. La molécula tiene una carga positiva. Pero fíjense bien, esta partícula no es un catión. Un catión es una especie química con una carga positiva. Obviamente no es un anión porque no tiene una carga negativa. Y no es un radical libre porque el radical libre tiene un electrón desapareado y no tiene carga. Si se fijan, la molécula es al mismo tiempo un catión y un radical libre. Es una especie que tiene una carga positiva y que tiene un electrón desapareado. Entonces, esta especie química nueva que van a conocer le vamos a llamar ion electrón. De nuevo, como sí tiene una carga, como tiene una carga positiva, cuando llega al detector, por supuesto que el detector nos va a dar una señal. Pero les repito, en específico, cuando la molécula llega íntegra porque perdió solamente un electrón, no llega como catión, llega como un ion electrón, con carga positiva y con un electrón desapareado.